Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes y con mucho placer, don Carlos Cuello Mozart de Lancer. Carlos, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. La agenda está amplia en economía. ¿Qué tenemos para...? Estamos casi recibiendo el verano. Así es. ¿Cuáles temas tú crees que están en el tapete? Porque el temita de turismo es delicado. Sí, muy delicado. Hay situaciones que comprometen lo que es uno de los renglones más importantes de la economía dominicana en la actualidad. Y la deuda, el tema de deuda. Siempre es un tema, pero en esta semana el ministro de Hacienda dio declaraciones en el sentido de lo que habían tenido que hacer como gobierno para hacerle frente a deudas que recibieron. Y también tenemos otro tema que es el relativo a la agenda laboral. La agenda laboral, el salario. Lamentablemente se interrumpió y de eso vamos a hablar, entre otros temas. Así es. Vamos a la pausa entonces y entonces regresamos con Econotemas. Vamos a recrearle a la gente, a nuestros amables televidentes, lo que ha estado ocurriendo en el sector turismo, el sector más pujante de la República Dominicana y el principal soporte de la economía. Hay que dejarse de tontería, eso es así. Hemos ido creciendo, el turismo está viento en popa, hemos diversificado la oferta turística también, incluso ya no estamos hablando del todo incluido, sino que vamos un poquito más allá. Las inversiones son constantes, nos llegan inversión de Europa, nos llega inversión de Centroamérica, nos llega inversión de Norteamérica, en fin, muy bien. Pero resulta que de buenas a primeras, 3 hechos aislados, una dama con un incidente donde la golpearon de forma muy severa hace 4 meses, no dice nada, se va a su país, que es Estados Unidos, con su esposo, y desde allá suelta que a ella la atracaron, que la ultrajaron, que le golpearon en un hotel, importante hotel del país. A eso le siguió el fallecimiento de una pareja que cayó al mar, aquí en la costa, por la autopista Las Américas. El hombre pasado, al parecer, pasado de trago, se fue por la borda y falleció. Otros 2 turistas que aparecen muertos simultáneamente en una habitación, la pareja que aparece muerto. Bueno, todo eso ha sido tomado por la prensa internacional, sobre todo la norteamericana, y han abierto con una parte de la prensa local todo un abanico donde presentan al sector turismo de la República Dominicana como una zona prácticamente que no se puede visitar la República Dominicana. O sea, eso es lo que se ha presentado, hasta el punto que ha habido que intervenir directamente las autoridades, esclareciendo algunas cosas con torno a esto, e incluso la embajada de los Estados Unidos, la embajadora una vez más le ha dicho al país que son en eventos que acontecen en cualquier parte del mundo, pero que la República Dominicana, ella dice, garantiza toda la seguridad para sus visitantes. ¿Cómo tú ves esto? Mira que ella ha sabido meterse en sitios que todavía quizás ni tú ni yo hemos llegado. No. En el poco tiempo ha estado metido en los pueblos y en los barrios, y bailando bachata. Sí. No, en realidad es preocupante. Sí. Es preocupante porque las circunstancias que se han producido, coincidencialmente en el mismo sitio, y personas en edad joven también. Joven, sí, de 40 y pico puede de ser años. que en un primer caso, aparentemente la autopsia es muy concluyente en uno de los casos, ¿no? Un infarto,
una persona que tenía carácter, la dama, sí que... La dama que tenía situación de salud, que era proclive a ese tipo de desenlace, pero el otro, donde fue simultáneo... la pareja. Entonces, en el mismo sitio también, entonces ya llama más la atención. La autopsia todavía parece que debe ser más profundizada porque aparentemente hay, como yo oí ayer, el patólogo. Parece problemas medicamentosos. Eso. Aparentemente hay problemas que son compatibles con sustancia química. Exactamente. Entonces eso puede ser un medicamento, puede ser en el ambiente, puede ser en una bebida, o sea, sustancia química. Entonces ese tipo de autopsia, según decía Sarita, debe ser profundizado. Sí. No, en el caso de la dama, ya se estableció, por lo menos los hoteleros, el hotel estableció su versión de que ella había solicitado una indemnización de 2 millones y tantos de dólares hace 4 meses. Cuando aconteció aquello, ellos se negaron porque sus investigadores, los investigadores del seguro, dijeron que no había por qué pagarle esa suma porque no estaba claro el asunto. No, porque hubo contradicciones, parece. Y contradicciones. La propia embajada que asumió el tema, en el momento incluso no quiso tocarlo porque dice la embajada que era para salvaguardar la integridad de esa familia. Cuando la embajadora dio esas declaraciones, porque yo pienso que está suficientemente informada. De todos modos... Pero ya hay un tema con la República Dominicana y su imagen. Sí. Ayer decía el ministro de Turismo con la presidenta de Sonahore que la República Dominicana, si nos acogemos a la estadística, ha recibido en los últimos 5 años más de 30 millones de turistas. Así es. Y que si se calcula, tú puedes compararlo con cualquier otro país, el sector de turismo, por ejemplo el caso de Orlando, que es una de las ciudades que más turistas recibe. A final de año, el año pasado fueron 6 millones, 6 millones 500 mil. Y esos casos tú los vas a encontrar en cualquier país donde hay una movilidad tan grande. Sí. De todos modos, para nosotros siempre conviene recalcar que el turismo representa un volumen de divisas que es el segundo después de las exportaciones. Pero como tú decías también, es uno de los sectores que más dinamiza la economía, porque además del movimiento de turistas, las inversiones que giran en torno al turismo... 7.000 millones de dólares. Más de 7.000. Más de 7.500 millones de dólares. Sí, esa es una cifra. Pero más de 200.000 empleos. Más de 200.000 empleos directos, exactamente. Indirecto hay otros tantos, ¿no? Y además hay que destacar el efecto, el valor agregado del turismo. Que es otra cosa. Que el impacto moviliza, exacto, la agricultura, la construcción. Todas esas frutas que ustedes ven en esos hoteles. Todo eso. Y esas viandas, y esos huevos, y esos pollos. Y eso no viene refrigerado, eso es la industria local. El sector del transporte, el transporte, el servicio aéreo, o sea, es muy la grande. Artesanía. Exacto, el valor agregado es muy grande en el caso del turismo. El país tiene que tomar medidas para contrarrestar este tipo de noticias, que no solamente sucede en la República Dominicana. No. Igual pasa Cancún, igual le pasa a cualquier destino turístico, porque el sector turismo es muy sensible a ese tipo de noticias. Fíjate, yo no sé si tú notaste, eso, claro, se enmarca dentro de lo que es la guerra económica, que se utiliza cualquier tipo de argumento, pero China emitió una resolución diciéndole a sus ciudadanos que Estados Unidos no era un país seguro para viajar. Sí. Pero eso es parte de la guerra. Claro. De la guerra comercial. Pero si van a decir, bueno, pero en su país pasa esto, pasa esto. Exactamente. Ahora yo pienso que hay 2 aspectos que nosotros desde aquí, desde esta humilde tribuna, quisiéramos resaltar. La primera es, el reconocimiento a la seguridad de los centros turísticos de este país. Eso está demostrado. Eso está demostrado. Eso necesita reforzarse. Fíjense que ya dieron hasta un plazo para instalación de cámaras exteriores, por ejemplo, por supuesto. Que era en violación que no la tenían. Exactamente. Hay normas que lo establecen, que lo obligan. Eso se establece. Eso hay que hacerlo. Pero por otro lado, mucho cuidado el sector político de no politizar un tema como el asunto del turismo, creyendo que con eso se le hace daño al gobierno, al que sea. El turismo es un patrimonio de todos y es una fuente de ingresos para este país que a la que van a tener que apelar cualquiera que llegue a la presidencia de la República, cualquier partido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, a las autoridades que sepan que los están velando, que nosotros somos una verdadera competencia. Nosotros estamos en Centroamérica y el Caribe, somos
sin ningún tipo de duda. Y en el continente estamos en el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Y en materia de generación de divisas somos los principales. Fuera de México, nosotros ya superamos, estamos muy cercanos. Con Colombia, con Chile. Con sí, Chile. Así mismo. Así es que vamos a tener mucho cuidado y vamos a tratar con mucho celo el tema del turismo en la República Dominicana. Lo que haya que hacer, hagámoslo, que se refuerce tanto el sector público como privado en eso, para preservar nuestra principal fuente ahora mismo en materia de divisa, de sostenibilidad, incluso del proceso de crecimiento de la economía, está en el turismo. Así que vamos a cuidar eso, ¿verdad, Cuello? Así es. Cuando volvamos, venimos con el tema este de la deuda y la agenda laboral. De la agenda laboral. Volvemos. El ministro de Hacienda, don Donald Guerrero, nuestro amigo Donald Guerrero, en estos días dio unas declaraciones que a mí me parecen responsables y además oportunas, porque Donald Guerrero puso en su justo contexto lo que ha sido el comportamiento de todo el proceso de endeudamiento del país y cuáles han sido las políticas que ellos han seguido, el gobierno del presidente Danilo Medina, desde Hacienda, para darle al tema de la deuda un componente que incluso los organismos internacionales han destacado, y es que nos hemos mantenido nosotros con los márgenes que nos siguen permitiendo poder apelar a ese criterio. No obstante eso viene acompañado de toda una polémica que ha sido recurrente en el sentido de la aceleración que se ve en el proceso de endeudamiento de la República Dominicana, que conlleva que tengamos los niveles de deuda superior a los niveles de crecimiento del PIB, del producto. Y eso de por sí ya tiene necesariamente que llamar la atención. ¿Tú cómo viste esa declaración donde Donald da a conocer cuánto se ha invertido para el pago de la deuda, el manejo de los bonos soberanos, cómo se ha hecho, cuáles son las partidas que han salido de allí, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo tú lo ves, Cuello? Mira, porque tú eres el que sabe de eso. No, yo entiendo que Donald defiende su posición como ministro de Hacienda, y como responsable hasta cierto punto del manejo de la deuda. Su posición desde el punto de vista financiero es entendible. Él destaca, primero, que en los últimos 7 años el gobierno ha pagado más de 14.000 millones de dólares. Y es evidente que ha pagado, porque para conseguir otra vez tiene que pagar. Así es. Natural. Claro. Ahora, hay un aspecto que él siempre hace énfasis, y es en el perfil de la deuda. El perfil de la deuda significa que si tú debías 20 millones y estaban a 3 años, y tú logras, mediante renegociación y pago y reenganche, aumentar ese perfil, la duración de la deuda, en vez de 3, 4, 5 años, a 20 o a 30, así es. Entonces tú vas a tener un respiro, porque no es lo mismo tú deber con una presión de 4 o 5 años. Y es lo que se ha estado haciendo. No sé si tú viste que en la última emisión de bonos se colocaron bonos a más de 20 años. Sí, 2.500 millones fueron. Pero se colocaron en dólares a más de 20 años. Sí, no a 30 años. Exacto. Entonces, antes los primeros bonos fueron a 5 años. Sí, 7, 10. Aunque en pesos fue a 9. Sí, porque en pesos es riesgo mayor. Pero en promedio ya está sobre los 10 años. Sí, el promedio, claro que sí, por encima de los 10. Naturalmente que mientras la deuda crezca, como tú decías, por encima de lo que está creciendo el producto, esa deuda se va a ir incrementando. Y lo peor aún es que la deuda se está incrementando porque no hemos sido capaces de hacer una reforma fiscal que permita corregir el principal escape, digamos, ¿no? Sí. De la deuda, que es el déficit de presupuesto.
año tras año se aprueba presupuestos con déficit. Claro. Y por lo menos el neto, y eso es lo que hay que destacar, el neto de ese déficit es cubierto. Va a incrementar la deuda. Claro. Lo otro, por ejemplo, ahora mismo tú coges el presupuesto y el 40% alrededor del presupuesto de los ingresos del gobierno se van pagando deuda y servicio de la deuda. Sí. Pero de ese servicio hay más de un 20% que es intereses. Sí. Eso es gasto. Sí. Eso es costo financiero. Sí. Eso es irrecuperable. Entonces... Y lo grande es que eso es una apuesta, o sea, esa si la deuda se sigue incrementando, se va a incrementar eso. Eso lo asumió, por ejemplo, esta administración asumió eso, porque dijo desde el principio, no voy a la reforma fiscal, y si tú no vas a la reforma fiscal, entonces lo que está haciendo es... No, porque la administración confió en que podía mejorar las recaudaciones eficientizando los mecanismos. Pero yo no creo que tú puedas aumentar... Se ha mejorado un poquito, pero no un 1% anual, que es lo mínimo que podemos colocarle un punto para poder acercarnos a la media de América Latina en materia de presión fiscal. Pero fíjate otra cosa que también preocupa, es el hecho de que después del 4% para educación, la segunda partida más grande en el presupuesto son los intereses. Son los intereses. Pero no solamente eso, los intereses son superiores al gasto de inversión. O sea que en la medida en que nos hemos ido endeudando, hemos ido relegando el gasto de capital. Exactamente. Y eso es preocupante. Y eso es muy preocupante. Entonces, definitivamente nosotros necesitamos hacer una reforma fiscal. Que yo sé que estamos en un año... Que no va a ser durante esta administración. No, el mismo gobernador lo decía, que este no es el momento para plantearlo, pero de que habrá que hacerlo como quiera, porque si no lo hacemos así a tiempo, entonces habrá que tomar medidas de shock. Y se van acumulando situaciones. Que a propósito de eso está el otro shock, y es el salarial. Se está esperando un aumento que sea impostergable en el mínimo del salario, hasta para cumplir con la ley. El gobierno, ya les hemos dicho, que aumentó el mínimo un 100%, lo llevó de 5.200 a 10.000. A 10.000. El sector privado sigue reclamando, los empresarios, la reclasificación como un componente que ellos dicen es fundamental para el aumento del salario. Las autoridades, a través del Ministerio de Trabajo y al mismo tiempo a través del Comité Nacional del Salario, el jefe del Comité Nacional del Salario culpó al sector patronal de que no se haya solucionado el tema, porque dicen que mantienen en forma tosuda el tema de la reclasificación. Entonces yo digo, Cuello, ahí también hay otro componente importante, es que nosotros necesitamos una reforma del sistema de salario de la República Dominicana y del Código Laboral de la República Dominicana. Es que lleva más de 5 años. Entonces, son 3 componentes, 3 grandes reformas que le hacen falta al país que van a seguir influyendo sobre la situación en el país. Se quedó. La reforma fiscal, la reforma del sistema salarial y la laboral. Son las 3, inconclusas. Entonces, mientras tengamos eso ahí y sigamos con los parches, vamos a tener situación de confrontación y dilatar algo que se hace impostergable ya, como es un aumento en el salario, que va a favor incluso de los mismos sectores productivos, porque eso es lo que hace darle mayor capacidad. Pero ahí todo el mundo se ha culpado. El ministro de Trabajo culpaba a los integrantes del diálogo tripartito. Abandonaron el diálogo. Exacto. Los trabajadores abandonaron, dijeron que no iban, y el ministro de Trabajo le decía que lo veía con mucha preocupación porque se había conversado, parece que había algo verbal, ¿no? Y entonces al final aquí nadie confía en nadie. Pero mientras tanto los empleados privados se pierden. Pero el ministro de Trabajo dijo que fue una irresponsabilidad. Se puede hacer retroactivo. El ministro de Trabajo dice que fue una irresponsabilidad porque ellos sabían que iban a Ginebra. O sea que en Ginebra ahora comienzan las discusiones de la OIT. Ahí va todo el mundo. Ahí va todo. Ahí va todo. Es una delegación y son casi 2 semanas. Son casi 2 semanas. Hasta final de mes prácticamente que vamos a estar. Entonces, el ministro de Trabajo decía que tenía la esperanza de que se hiciera antes de salir de viaje. Claro, eso era lo ideal. Pero de hecho, no hubo una inasistencia. Porque es que la reclasificación no se ha salido del tema, Cuello. Pero yo creo que hay que dejar eso. Como digo Pepín, hay temas que hay que dejarlo a un lado. Vamos a aumentar ahora, a cumplir con la ley y aumentar el salario en el mínimo, como está contemplado.
Y sin abandonar la mesa, vamos a iniciar el Mira proceso la complejidad de la para zona. conocer lo de Mira lo de eso, cesantía, todo eso se Mira, discute. mira la complejidad del asunto. Es que la escala, viéndolo desde el punto de vista financiero, esas escalas se establecieron 20 años atrás. Yo siempre te lo he dicho. Sí. Pero el problema también es que si se hace una reclasificación ahora, podría darse el caso de que empresas que estaban pagando la escala superior, entonces Pague menos. Entonces es ilegal bajar el salario. Bajar el salario. O sea, es un poquito complejo, ¿no? Lo de... Pónganse de acuerdo en los porcentajes. Ya hay dos porcentajes. Los trabajadores bajaron de 30 a 25. A 25. Y los empleadores a 10. A 10. Busquen una media. Sería lo ideal, como se ha hecho en otras ocasiones. Sí, busquen una media. Pero una media donde de una vez, no de que si son 15, 5 ahora y 10 después, no. Una media. Y esa media Pero se aplica. seguirlo postergando, nada más hay un ganador. Sí, el empleador. El empleador Lamentablemente. es el que gana. Güey, hermano. Se terminó el tiempo. Sí, muchas gracias, hermano. A ustedes los invitamos para que nos acompañen en una próxima ocasión. Bye bye.